es igual a la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más, aquí simplemente puedo escribir así, 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9. Esto es igual a la raíz cuadrada de 13. Entonces, ¿no? Si ustedes quieren, todavía podemos ver cuánto es. Vamos a tener en la calculadora que la raíz cuadrada de 13 es igual a 3.055. ¿No? Esto es el módulo de B. Ya tengo el módulo de B. Esto es el tamaño del vector B. Ya tengo el tamaño del vector B. La dirección me lo va a dar este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí me lo va a dar. Beta. ¿No? Entonces nosotros vamos a decir que beta es igual a arco tangente más grande que esté esto. Abrimos paréntesis. Vamos a tener aquí arco tangente cateto opuesto 3 sobre 2. Perdón, sobre menos 2. Y esto es igual a, vamos a la calculadora, arco tangente de 3 dividido entre 2, 56.3099, ¿no? Entonces va a ser 56.3099 grados. Esta es la dirección. Perdón, me equivoco, aquí es menos 2. Me va a dar que el resultado va a ser menos 56. ¿No? Esto es módulo, dirección, sentido.
Como esto es 2 menos 3, esto es igual a negativo, coma, positivo. Y esto nos va a decir que está, si el eje X es negativo, el eje Y positivo, es en el segundo cuadrante. ¿No? De esa forma, a partir de un par de números ordenados, hemos podido obtener el módulo, la dirección y el sentido del vector B. Es decir, a ustedes solamente se les va a dar un par de números ordenados, menos 2, 3, y con este par de números ordenados, ustedes tienen que hallar, saber el tamaño del vector, raíz cuadrada de 13, la dirección del vector, menos 5630. ¿Por qué menos? Porque no va a partir hacia aquí, comienza hacia abajo y tenemos el ángulo. Y el cuadrante, la dirección, el sentido en el que va. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Hay dudas? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio o ustedes van a hacer? ¿Ustedes van a hacer? Perfecto. Entonces, esto lo subiremos como tarea. Vamos a poner ejemplo aquí. Determinar el módulo, la dirección y el sentido de los siguientes vectores. A, B, C, D, F, G, H. Nos falta el E. No, del B ya hemos hecho. Ahora, todo esto. Control C. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los 7, 6 van a ser ustedes. Copiar. Nos vamos aquí al Classroom. Nuevo anuncio. No va a ser el anuncio, quiero que sea trabajo de clase. Vectores, determinar el módulo, la dirección y el sentido de cada de los vectores. No es necesario graficar.
Aquí vamos a poner Paint. Eso es. Vectores. Exacto. Vectores. Es decir, van a tener que hacer lo que hemos hecho para el vector B. Hallar el módulo, la dirección y el sentido para el vector A, C, D, F, G, H. ¿No? Perfecto. Pero aquí me falta esto. Fecha de entrega es hasta el viernes. Ahora 23:59. Eso es. Entonces ya tienen otra tarea que tienen que ir subiendo. La de vectores. Hallar módulo, dirección y sentido. Eso está en nuestro Classroom. ¿No? Para de nuevo. Del Classroom, para ingresar al Classroom, el código de clase es este. ¿No? Ese es el código para ingresar a la Classroom para que puedan ir haciendo los ejercicios. Volvemos. Ya. Entonces tienen que ir haciendo, hallar módulo, dirección y sentido para el vector A, C, D, F, G, H. No es necesario graficar, solamente quiero que vayan calculando. Ahora vamos a ver la notación de los vectores en 3 dimensiones. Nosotros no vivimos en un plano, vivimos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es un poco más real lo que vamos a poner. Para eso tenemos que ver más o menos un cuarto. Nosotros vemos la esquina que tenemos en un cuarto
voy a tener, a este lado va a ser mi eje X, a este lado es el eje Y hacia arriba voy a tener el eje Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a tener tres ejes. Ya no va a ser un par de números ordenados, va a ser un trío de números ordenados. Quiere decir que mi sistema de referencia es el sistema cartesiano en tres dimensiones, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. El vector A va a venir expresado como un trío de números ordenados. La componente del vector A en el eje X, la componente del vector A en el eje Y, la componente del vector A en el eje Z. También lo puedo escribir como combinación de mis vectores unitarios. El vector A va a ser igual a la componente del vector A en el eje X en la dirección de Y, más la componente del vector A en el eje Y en la dirección de J, más la componente del vector A en el eje Z en la dirección de K, ¿no? Es decir, mi eje X, mi eje Y, mi eje Z me va a dar tres planos. El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Esto es lo que vemos nosotros. Eso es nuestro cuarto, nuestra habitación que vemos. Estamos viendo la esquina. Hacia este lado el eje X, hacia este lado el eje Y hacia arriba el eje Z. ¿Cómo hallo el módulo? El módulo va a ser una prolongación de Pitágoras, ¿no? El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente del eje X, del vector A en el eje X al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Z al cuadrado. De esta forma hallo el módulo. La dirección, para hallar la dirección se me va a hacer más complicado. Hay dos métodos. Uno de ellos es que antes me lo indicaba un ángulo. Me lo indicaba el ángulo que yo tenía aquí. Mi vector era sobre el plano XY y yo tenía un ángulo. Y ese es el que me indicaba. Entonces, hay dos formas. Uno que me lo indique este ángulo, pero necesito otro más. Uno sería el ángulo que me indicaba en el plano XY y el segundo es el ángulo de elevación, ¿no? Son dos ángulos, pero son más difíciles de calcular. Lo más fácil para indicar la dirección cuando trabajo en tres dimensiones es por medio de los cosenos directrices. Los cosenos directrices, ¿qué son? Es el coseno del ángulo con respecto al eje X, del vector con respecto al eje X, el coseno entre el vector y el eje Y el coseno del ángulo entre el vector y el eje Z. El coseno del primer ángulo es la componente del vector A en el eje X sobre el módulo del vector A, que sería la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Z al cuadrado. Esto es el primer ángulo. El segundo ángulo va a ser la componente del vector A en el eje Y sobre el módulo del vector. Es decir, la componente del vector A en el eje Y sobre la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Z al cuadrado. Y la coseno del tercer ángulo, que va a ser la componente del vector A en el eje Z sobre el módulo del vector. Es decir, la componente del vector A en el eje Z sobre la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Z al cuadrado. El módulo, prolongación de Pitágoras, ¿no? Simplemente es la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Z al cuadrado. La dirección la vamos a hallar por medio de tres ángulos. Es decir, el primer ángulo va a ser arco coseno de la componente del vector A en el eje X sobre el módulo del vector A. El segundo ángulo, beta, va a ser igual a la componente del vector A en el eje Y dividido entre el módulo del vector A. Y el tercer ángulo va a ser arco coseno de la componente del vector A en el eje Z sobre el módulo del vector.
Parece más complicado, es más mecánico y más fácil de hallar. El sentido de un vector en dos dimensiones me lo daban los signos, ¿verdad? De igualmente me lo van a implicar los signos. Ahora, voy a tener aquí, ya no van a ser 4, voy a tener 1, 2, 3, 4. Pero como le he aumentado el eje Z, tengo 4 positivos, 4 negativos. Y es decir, que como he aplicado por 2 va a ser 8. Voy a tener 8 posibilidades, se llaman 8 octantes. El primero va a ser positivo, 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 que es este cuarto de aquí. El segundo es negativo, positivo, positivo, es este de aquí, el de aquí. Tercero, negativo, negativo, positivo, es este de aquí por las dos paredes. Cuarto es positivo, negativo, positivo. Ahora, el quinto es debajo del primero. El quinto es positivo, positivo, negativo. Sexto es negativo, positivo, negativo. Séptimo es negativo, negativo, negativo. Octavo es positivo, negativo, negativo. Son 8 posibilidades, 8 octantes. Entonces, cuando yo trabajo en 3 dimensiones, voy a escribir mi vector como un trío de números ordenados, o puedo escribir por medio de mis vectores unitarios, el vector I, el vector J y el vector K. El vector K sería el vector unitario en dirección del eje Z. Entonces, de esta manera puedo escribir yo, puedo saber, es decir, a ustedes se les va a dar simplemente un trío de números ordenados, ya sea escritos entre paréntesis separados por comas o por medio de vectores unitarios. Pero como ustedes han estudiado física y como ustedes saben, con este dato ustedes ya pueden calcular módulo, dirección y sentido para demostrar que es un vector. Y para demostrar que es un vector, ¿cómo hallo el módulo? Prolongación de Pitágoras. La dirección, en este caso voy a tener que hallar, lo más fácil es hallar los ángulos, es decir, utilizar los cosenos directrices para que me indiquen los ángulos. Y el tercero es por medio de los signos. El sentido me lo van a dar los signos. Pues a ver si está en el primero octante, segundo octante, tercer octante, cuarto octante, quinto octante, sexto octante, séptimo no se lo ve, es aquí abajo atrás, y el octavo octante. Eso es. Ejemplos. Aquí podemos escribir, ¿no? Antes de los ejemplos vamos a hacer algo. Sí, estamos todavía. Entonces, vamos a tener el vector A que va a ser igual a 4, 2, 3. Aquí.
4, 2, 3. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Es decir, vamos a tener nosotros que este de aquí es mi eje X. Este es el eje X. Este es mi eje Y. Y este es mi eje Z. Entonces, tengo 4. Para dibujar o graficar un vector en 3 dimensiones, nosotros vamos a hacer... Aquí podría ser con estos. Ya. Entonces, aumentaremos un poco la vista. Este es mi origen. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Al ser 4, yo hago una línea paralela al eje Y. Uno, 2, 3, 4. Esta es mi línea paralela al eje Y, ¿no? Tenemos que el vector A era 4, 2, 3. 4 y he hecho una línea paralela al eje Y. Ahora, 2. 2, 1, 2. Y voy a hacer una línea paralela al eje X. Cuatro, 2, ya está. Ahora, en el punto en que se cruzan, voy a hacer otra línea paralela, pero al eje Z. Yeah. ¿No? De esa manera es donde se grafica, es decir, a ver si nos salen bien los números. Vamos a poner aquí. Uh-huh. Cuatro, 2, y esto es 3. Ahora, de aquí, desde este punto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como a mí me han dicho que mi vector es desde el origen, desde aquí hasta aquí, este va a ser mi vector. Este sería el vector A. 4 en el eje X, 2 y 3. ¿No? Es algo pequeño. Haremos otro vector. Control C, Control V.
Vamos a tener otro vector. El vector